¿verdad? Terapia pulpar, tubulidos dentinarios, van a escuchar mucho exposición pulpar, van a escuchar pulpotomía, pulpectomía y lo más importante y el por el cual estamos todos acá, el complejo dentino pulpar. Asimismo, la respuesta del mismo, que es dentina terciaria. Vamos a ir observando que hay términos que de verdad no se los pueden pasar por alto, saber cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Y más nosotros que estamos cursando nuestro pregrado, si no tenemos la ciencia básica, créanme que no vamos a llegar a entender más allá del desarrollo en odontología. Terapia pulpar se limita específicamente a preservar la pulpa y trabajar sobre ella. Cuando escuchen terapia pulpar, actualmente se divide en vital y no vital, ¿sí? Todo aquello que es vital, que todavía le va a responder a pruebas de sensibilidad, que todavía tiene un sangrado, y lo no vital, que es todo lo contrario. La dentina primaria es la que ya se formó en la etapa de campana, ya sufrió un desarrollo. La dentina secundaria es la pieza propiamente dicha que usted tiene ahorita en boca, en la cual la dentina ya terminó su desarrollo, ¿sí? Y la dentina terciaria, la que surge a través de una respuesta a un estímulo. Entiéndase, una caries profunda, cortes muy profundos. El recubrimiento pulpar indirecto es el tipo de terapia pulpar que se realiza cuando no hay exposición pulpar. Todavía nos queda una capa de dentina entre 1 y 1.5 milímetros. Y el directo, queda claro que en odontopediatría no se realiza, pero para que ustedes lo sepan, es cuando hay una exposición directa sobre el tejido pulpar. Ya van a ver el artículo que dice por qué no se realiza, ¿verdad? Yo creo que uno de estudiante quiere el por qué, ¿sí? Y la pulpotomía, que está más delimitada a la parte coronal, que es una remoción parcial, ¿verdad? Una cierta parte, y donde todavía pretendemos conservar la vitalidad de la pieza, que la pieza pueda responder a estímulos a largo plazo, por supuesto. Finalmente, pulpectomía, que esto ya es una terapia pulpar no vital, porque aquí usted le quita completamente la vitalidad de la pieza, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes van a aprender el día de hoy está basado en evidencia, ¿sí? Lo sacamos de artículos, de asociaciones, y una de las que más se basa en el departamento es la American Academy of Pediatric Dentistry y la British Society. Asimismo, pues gracias a Dios tenemos otras ramas como en la que yo me baso de la Asociación Americana de Endodoncia, ¿verdad? Gracias a Dios está centrado en objetivos que van a ser muy específicos, pero sobre todo en los libros en donde nos basamos y nuestra cualidad y experiencia clínica que hemos logrado obtener durante todo este tiempo. En este curso van a obtener lineamientos básicos y la idea es que usted aprenda a identificar, pero también a describir y llevarlo a la práctica, ¿sí? Aplique sus criterios clínicos, que para nosotros es lo más importante como docentes, y que algún día el alumno supere al maestro. ¿Okay? La importancia de lo que el doctor les hablaba de la taxonomía, pueden ver una imagen de uno de sus compañeros, aprender a clasificar, diferenciar cada rama a cual pertenece. Es uno de sus compañeros que le dio las cositas a su paciente y la paciente le carga la barra y la caja. Y él carga la caja grande en su mochila, ¿verdad? Entonces es la ciencia de la clasificación, las características comunes, pero también es el arte de ordenar. Y acá en este curso vamos a ver el arte de clasificar el diagnóstico en donde pertenece, con su plan de tratamiento, diagnóstico y procedimiento, ¿sí? Vamos a hablar de la ciencia base a lo más específico posible. Primero empezamos con el complejo dentino pulpar, seguramente lo vieron en histología en el segundo año, y este está delimitado en piezas primarias y piezas permanentes. Van a poder ver que exactamente todos los dientes se componen de un complejo dentino pulpar y en sí son histológicamente similares las piezas primarias
observar bien cuáles son las diferencias de ellas mismas. ¿Por qué? Porque a ambos grupos de piezas, tanto las permanentes como las primarias, tienen odontoblastos en la periferia a nivel celular, ¿sí? Y que esto se va a diferenciar y poco a poco va a ir cambiando según los estímulos que la pulpa recibe. Vamos a ver que cada vez que hay un estímulo, estas células se vuelven más pobladas, se especializan y empiezan a migrar muchísimo más. Y esto nos va a dar respuestas específicas. Para poder aprender directamente, tenemos que tomar en cuenta que a mayor cercanía de la pulpa, los odontoblastos van a estar muy cerca. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Y a mayor lejanía de la cámara pulpar, van a estar muy dispersos. Entonces, cuando ustedes van a hacer una cavidad, van a notar que obviamente cada vez que están muy cerca del cuernito, casi, que van a tener inmediatamente permeabilidad dentinaria. ¿Sí? Y cuando ustedes están muy lejos, van a notar que están en zona de seguridad, ¿verdad? Asimismo, vamos a hablar de relevancias muy superficiales del complejo dentino-pulpar. Una importante es que la dentina, cuando es más profunda, es más porosa. ¿Sí? Cuando usted ya está cerca de la cámara pulpar, tiene mucha permeabilidad, aunque esté con su turbina de alta velocidad o de baja velocidad, removiendo caries, si está en zona profunda y segura, va a haber mucha porosidad. En piezas maduras, esto cambia un poco, ¿no? La inervación sensorial, cuando hablamos directamente de la pulpa, no madura hasta las últimas etapas de formación de las raíces. Entonces es por ello por lo cual, cuando estamos haciendo en piezas inmaduras, todavía tenemos tiempo, todavía el paciente no empieza a sentir mayor respuesta porque no vamos tan profundo. Asimismo, todas las piezas que son permanentes jóvenes y las permanentes primarias tienen capacidades reparadoras, y para eso es exactamente este curso. Tenemos una respuesta dentinogénica a la lesión. Cuando específicamente aparece una lesión, la primera respuesta es la naturaleza y la calidad de la dentina terciaria. ¿Se recuerdan que les hice énfasis en que era dentina terciaria? ¿Se recuerdan? Aquella que se forma de un estímulo. Lo primero que pasa es formar dentina terciaria. ¿De qué calidad está? Depende de si fue por exposición cariogénica, si fue por algún estímulo, si fue porque colocaron algún material, ¿verdad? Y asimismo, en caso de una lesión leve, las células responsables de defender a la dentina son los odontoblastos, ¿sí? Que se les quede odontoblastos, porque ellos después nos van a ayudar a formar una barrera, ¿sí? Vamos nuevamente que debido a que los odontoblastos van a ser los que nos defienden, pero ¿cómo nos defienden? Secretando una matriz. Esta matriz está rica en minerales y va a hacer favor de formar un puente dentinario, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, pero ¿cómo es que se forma esta matriz primaria? Yo les traigo el esquema porque yo creo que si leemos y nos dicen células acá y allá, tal vez no podamos comprender. Aquí está la caries. Toda esta es la dentina. ¿Se recuerdan de las células odontoblastos que vieron en inicio alguna vez? Pues este es un odontoblasto que tiene su prolongación. Esta prolongación siempre es bien hacia afuera y esta es la parte central de la célula. Resulta que en la parte central empieza su matriz secretora y como pueden ver, todo lo verdecito es la dentina terciaria que empieza a formar. Por eso, en algunas ocasiones ustedes van a ver que hay algunas piezas que adentro ustedes ya abrieron y van a llegar casi a pulpa, están felices porque está el nervio y cuando ven sigue habiendo dentina. Y bajan y sigue habiendo dentina, ¿sí? E inclusive esa dentina terciaria es hasta de otro color. Puede ser cafecita, es amarillenta, ¿verdad? Quienes ya han tenido experiencia ahí asistiendo en el programa de odontología van a ver que es de otro color, ¿sí? Y eso lo hacen los odontoblastos, ¿verdad? Ellos son los secretores de dentina de defensa o dentina terciaria.
Cuando la lesión es muy grave, como una exposición pulpar, o sea, usted ya llegó al nervio propiamente dicho, estos odontoblastos de verdad se mueren. Entonces ya no hay capacidad de regeneración, de renovación, de reemplazo, ya no lo hay. Entonces ahí nuestros diagnósticos van a empezar a cambiar. Vamos a hablar que siempre que usted quiera buscarle otra opción a todo esto, pues tiene que tener todas las disposiciones adecuadas para poder hacerlo. Además, tiene que estar seguro que el diagnóstico sea ideal para que tenga una zona rica en células y que esté poblado y que en efecto usted va a lograr un puente dentinario. Porque usted quiere preservar la vitalidad de la pieza. Si no, mejor haga un tratamiento no vital, ¿verdad? Que ya vamos a ver la clasificación de ellos. La dentina siempre puede llegar a formar una discontinuidad tubular y esto va a ocasionar que la permeabilidad sea reducida. ¿Sí? Muchas veces ustedes hacen las pruebas y en odontopediatría casi no utilizamos porque es evidencia radiográfica sino más, pero en piezas permanentes jóvenes ustedes colocan el WISE, la prueba en frío, alguna prueba de percusión y de verdad que ya no llegan a tener ninguna respuesta. Son cortes histológicos. Estos los sacamos del artículo y el capítulo donde nos basamos y quiero que vean esto y se recuerden. La periferia son las ricas células ante un estímulo normal, una condición normal y vean la dentina terciaria. ¿Cómo es esta posición? ¿Cómo es este tejido que se ve desde hasta en cortes histológicos que no pertenece a él? ¿Cómo no lo vamos a ver nosotros clínicamente que tiene otro color, otra forma? ¿Verdad? Y también hay una reacción de la dentina ante la caries. Creo que esta es la que ustedes más se van a familiarizar. Ante la caries, de verdad que esta atraviesa esmalte, llega dentina, la dentina empieza a formar respuesta terciaria, empiezan a llegar minerales de todos lados y aún así esa secreción a nosotros nos afecta bastante porque inclusive cuando ya llega a pulpo empieza a secretar un material que posiblemente pueda ser producto purulento, ¿verdad? Puede ser una respuesta, estamos ya ante algo crónico, empezamos como algo agudo, dolorcito, y después es un hallazgo crónico. Entonces, hay que ponerle importancia y quise ponerles este esquema para que se enfoquen en lo que estamos. Está la caries profunda, quiero que ya atravesó dentina, estamos ya en las células de migración para la pulpa. Pueden ver acá un corte ya más, como que estuviéramos viendo esto más profundo, ¿verdad? Y pueden ver cómo las células odontoblasticas ya se encuentran migrando, ¿verdad?, hacia el estímulo de caries y generando su dentina terciaria, ¿verdad? Creo que esto es literal la historia de lo que pasa y ante dónde vamos a trabajar ahí, ¿verdad? Asimismo, hay respuesta de la dentina ante procedimientos restaurativos, todas esas calidades de operatoria que hacen, ¿verdad? Esos cortes de fija que están haciendo, la pulpa lo siente también, ¿verdad? No digamos en odontopediatría, cuando usted está haciendo coronitas de acero, usted va a hacer la calidad clase 2, ¿verdad? La clase 1. Entonces, estas reacciones de verdad que deben ser para que uno haga sus preparaciones lo más superficiales posibles. Si no, nosotros le causamos una reacción a la pulpa de defensa. ¿Cuál sería la reacción de defensa? Crear dentina terciaria, la cual no es mala, pero depende mucho a bajo qué estímulo es que se está creando. No se olviden de eso, recuérdenlo siempre. Las fresas de corte deben estar siempre en buen estado, nuevecitas, que tengan suficiente filo, ¿verdad? Y que por favor ustedes siempre utilicen refrigeración. ¿Cómo obtenemos la refrigeración en odontología? Que nuestra pieza, exacto, con agua, ¿verdad? Y una presión mínima. Hay quienes hasta esa motricidad tenemos que ir agarrando desde operatoria con nuestra turbina, que sea suave sobre el tejido. ¿Se acuerdan que no es una presión como la del lapicero para algunos, verdad? Porque fácilmente vamos a llegar a los cuernos pulpares de nuestros pacientitos y si tenemos una jeringa triple y nos gusta todo muy seco,
también en piezas primarias no podemos desecar la superficie dentinaria, ¿sí? Este es un ejemplo de la fresa que ustedes deberían de tener. Esta es una fresa 329, la pueden ver por allí. Y les quiero poner esta imagen porque la profundidad de las cavidades debe ser la misma o menor a lo que mide esta fresa. Entonces, cuando se preguntan qué tan cerca están del cuerno, si meto toda la fresa en la profundidad haciendo mi cavidad, voy a llegar rápido a los cuernos pulpares. Por favor, tienen que pensar que como están diseñadas para odontopediatría, tenemos una zona segura entre unos 5 o unos 6 milímetros, dependiendo de la casa comercial de la fresa que usted tenga. La mayoría cuentan con la estandarización ISO que están entre 1.5 y 1.6. Si se pasó de esa longitud, créanme que usted va a llegar a un cuerno pulpar y va a hacer una exposición pulpar, ¿verdad? Que es a lo que todos les tenemos cierto respeto. Y cuando reaccionan ante un material dental, vale la pena que se recuerden que lo que vamos a ocasionar colocando un material es inmediatamente una necrosis de tejido. ¿Se recuerdan que era necrosis? Muerte inmediata, ¿verdad? Y después de esta necrosis viene una inflamación, y esta inflamación es la que nos va a servir. Hay muy buenos materiales actualmente que lo que pretenden es formar un puente dentinario, porque necesitamos ese tejido inflamado, ese proceso de inflamación para que lleguen células que se diferencien y que nos apoyen formando algunos puentes necesarios. Yo les quise poner un poco de historia, pero para que no sea tan aturdente, que haya mucho o algo, rápidamente, a grosso modo, les quiero hablar del famoso hidróxido de calcio, que fue uno de los primeros que hoy en día les puedo prometer que todos se derivan de él, ¿sí? Y este fue introducido en 1930 por Hermann. Tiene un pH de 11. ¿Se recuerdan qué es el pH de 11? ¿Es ácido o es básico? Es básico, que es lo que necesitamos para que las bacterias en sí empiecen a bajar la carga que tienen, ¿verdad? Poco a poco vayan dejando sus casitas, sus amigas y así se vayan destruyendo. Entonces, los materiales de recubrimiento hoy en día tienen que tener pHs básicos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a causar una necrosis, y específicamente el tipo de necrosis que causa es por coagulación. Si se recuerdan por ahí de esto, van a saber que esto sirve para secretar matriz de dentina nueva, en este caso terciaria, ¿verdad? Quise ponerles un corte histológico para que nosotros, estudiantes de odontología, nos imaginemos cómo sería esa respuesta. Ya ven que hay una caries, hicieron una cavidad. Sin embargo, no han quitado la caries y pueden ver cómo ya se formó un puente dentinario. ¿Ya vieron? Toda esa secreción de matriz odontoblástica en donde se forma un puente, y si se dan cuenta está dentro de la cavidad o de los cuernos pulpares, ¿verdad? Ahora veámoslo ya con un corte histológico. Pueden ver el puente. Sigue siendo la continuidad de color moradito y sigue siendo toda esa matriz completamente mineralizada que no permite que se llegue a la pulpa. Esto es lo que hacen los materiales que hoy en día nos sirven para recubrimiento. La cavidad pulpar, quiero que nunca se les olvide que se divide en una parte coronal y una parte radicular. Por favor, en la cavidad pulpar, en la parte coronal tienen los cuernos, y del cuello o del cérvix de la pieza hacia abajo van a tener furca, orificios y todo, que casi no vamos a encontrar en las piezas primarias. Son pues conductos laterales, casi no. ¿Por qué? Porque las piezas primarias sufren de rizolisis, que es el término que se utiliza para una reabsorción fisiológica normal, ¿sí? Entonces casi no hay conductos laterales, pero en las permanentes, sobre todo las inmaduras, que todavía están en formación radicular y matriz dentinaria, allí usted tiene muchos accesorios, vetas apicales, furcas, todo lo que usted se quiere imaginar. Y lo más importante es que de igual forma se los puse para que lo sepan. En las piezas primarias nosotros no vamos a encontrar constricciones mutuamente dichas, constricciones apicales como tal, porque por ejemplo en endodoncia para piezas
permanentes, usted utiliza su localizador de ápice para medir su longitud, así lindo y todo, pero en piezas primarias, como esa constricción fisiológica prácticamente se va desapareciendo debido a los dientes sucesores, a los procesos de osteoclásticos y todo eso, nosotros ya no podemos venir y medir de esa manera. Es por ello que van a ver que en estos procedimientos las medidas son tentativas, ¿sí? Llegando casi a la longitud, vamos a utilizar universalmente la longitud y vamos bajando radiográficamente poco a poco, porque esta constricción apical que existe en permanentes acá no la van a tener, ¿sí? Tienen un foramen como tal, pero se los prometo que eso está desgastadísimo, casi está súper abierto. Vamos a ver una imagen de esto. Y las dejo con la doctora Jackie, que nos va a explicar las diferencias morfológicas. Vale la pena que tomen dato de esto porque esto sí es único. Está ahí con el doctor Vaz, esto es único. Y vamos a dar unos dulcitos para que ahorita... Yo creo que hay unos que otros que está como medio hilito, entonces de ahorita vamos a solo no le digan a los pacientes. Eso queda entre secretos entre ustedes y nosotros. Ahí nomás, ¿sí? Bueno, entonces ya, como vieron el resumen de la doctora, la verdad es que las piezas de tejidos al final de cuentas terminan siendo piezas bastante complejas, ¿verdad? Ustedes. Entre las... vamos a evaluar, hoy vamos a revisar 12 diferencias que vamos a encontrar entre las piezas permanentes y las piezas adhesivas. Esas son bien importantes nosotros tomarlas en consideración para que cuando pasemos con nuestros pacientitos ahí en clínica las tengamos bien presentes. Entonces, como la primera diferencia será que los dientes temporales son mucho más pequeños en todas sus dimensiones en comparación con una pieza permanente. Vamos a encontrar coronas más pequeñas, raíces mucho más pequeñas y vamos a notar que corresponden, y ahí lo vamos a diferenciar, que sirva con la permanente. Como diferencia número 2, vamos a encontrar que las coronas primarias son más anchas mesodistalmente en comparación de longitud con su corona. Entonces son piececitas que van a ser mucho más gorditas mesodistalmente. Y esto ya lo van a pasar a ver con la doctora Chichi en una clase un poquito más adelante. Y más que todo conocer el recambio dental, se van a dar cuenta cómo las molares van a ocupar mucho más espacio que las premolares, pero ¿por qué? Eso se debe por ese ensanchamiento mesodistal de las piezas de cima. En la diferencia número 3, las raíces de las piezas primarias son mucho más estrechas y largas, ¿verdad? Vamos a tener mucho más, las piezas, las raíces van a ser mucho más largas, mucho más estrechas en comparación de las piezas permanentes. ¿Alguien me puede decir por qué van a ser más estrechas y anchas? Porque también ahí, adivinen qué es lo que va a hacer, necesitan espacio. ¿Para qué? Para alojar un germen ahí adentro. O sea, recuerden que van a servir como una casita que va a ser, el sucedáneo va a ser el siguiente permanente. Si fueran piezas que tuvieran las raíces mucho más apretaditas, no irían permanentes. Entonces, tienen una razón de ser de que sus raíces sean más estrechas y largas. Los tercios cervicales van a ser mucho más prominentes, al igual que el ápice, como decía la doctora. Al final de cuentas, estos se van a dar en esa construcción, van a ir perdiéndola, porque por la risólisis que va a ir generando la pieza permanente. Entonces, no vamos a tener per se un ápice tal cual como una permanente, por eso se va a hacer mucho más ancho, tanto en cervical como en apical. La unión amelodentinaria van a estar mucho más comprimidos en la unión amelodentinaria. Eso significa que a nivel de cervical van a ser mucho más estrechos. Van a ser piezas que son un poco más acinturadas. Y aquí vamos a poder notar que las piezas deciduas no tienen y no van a poseer un tronco radicular común de todas las raíces. Si se dan cuenta, en la pieza permanente nosotros acá tenemos un tronco radicular. O sea, viene la corona, luego de eso viene un tronco radicular y siguen las raíces. Acá no, acá directamente de la corona prácticamente casi que salen las raíces de usted. Por eso en sus diagnósticos muchas veces van a ver en la evaluación radiográfica que vamos a tener lesiones de curva. ¿Por qué? Porque como no tenemos ese espacio, entonces prácticamente y directamente la infección va a pasar a esta zona de acá. Directamente se va a ir a esta zona de acá. Entonces eso siempre es bien importante evaluar, porque muchas veces en la fase 3 es algo que se nos olvida, evaluar las lesiones de curva. Es bien importante eso, nunca se les pasa.
Nunca se les pase, siempre ver, mentalícese, ver lesiones de pulpa, ¿sí? En la diferencia número 6 tenemos superficies oclusales mucho más estrechas que el ancho cervical. ¿Qué esto significa? Que vamos a tener piezas que van a tener como una lonjita, ¿me entienden? Vamos a ver que las piezas van a tener como esa lonjita y se van a dar cuenta en el momento que hagan preparación para coronas. Vamos a tener que hacer un desgaste a nivel prácticamente cervical. ¿Por qué? Porque tenemos un ensanchamiento en esta parte de acá. En otros diapositivas les voy a mostrar mejor en un diagrama cómo es que se logra ver, cosa que no tenemos en las permanentes, en las vestidas sí. Entonces siempre tengan por consideración, las superficies oclusales van a ser mucho más pequeñas y estrechas en comparación que el cervical, o sea, recuérdense de la lonjita, ¿sí? En la diferencia número 7 vamos a tener raíces mucho más delgadas, el mismo concepto. ¿Por qué son raíces delgadas? Para poder alojar el germen de la pieza permanente de rodillas. Si fueran raíces anchas, gruesas, toscas, no tendríamos el espacio necesario ni suficiente para los detalles. O sea, no tendríamos como esa casita donde se podrían alojar. En la diferencia número 8, las raíces se ensanchan de cervical hacia apical. Es más en apical, se ensanchan más en el tercio cervical y se ensanchan más en el tercio apical. En la diferencia número 9, como ya lo dijo la doctora, van a ser tejidos mucho más delgados. Vamos a tener tejidos mucho más delgados y poner de pulpas mucho más grandes. El esmalte va a ser mucho más delgadito, aproximadamente 1 milímetro, y eso de verdad es para tener en consideración en el momento de las preparaciones sanitarias, especialmente cuando vamos a trabajar amalgama. Para saber los espesores, es por eso que nosotros pedimos y tenemos la reglamentación del número de fresa que vamos a utilizar. 330, 329, no se permitía nada más. ¿Para qué? Para poder respetar esos grosores de tejido dentario que tenemos en las piezas de ciencia. En la número 10, el espesor de dentina va a ser mucho menor, por ende van a ser pulpas mucho más amplias, ¿sí se recuerdan? En comparación contra una pieza permanente, la pulpa, pues en realidad uno la ve y pues es proporcional a la pieza. En cambio acá, la pulpa tiende a ser mucho más amplia. Tienden a ser pulpas que son mucho más grandotas y que nos van a ver radiográficamente y sí son bien grandotas, ¿entienden? Eso tenemos que tenerlo en consideración siempre al momento de realizar preparaciones y cualquier tratamiento pulpar. Las cámaras pulpares, lo que hablábamos, son mucho más grandes y por ende, nos vamos a ir a la 12, que aquí, hablando de las cámaras pulpares que son mucho más amplias, siempre lo vamos a recordar, y esto lo tenemos que tener bien en consideración en mente. Y acá viene una pregunta que esta la tienen que saber porque ya vieron tratamientos operatoria y piezas residuas. Vamos a tener los cuernos mesianos mucho más altos que los distales. ¿En qué piezas no realizamos clases 2 de amalgama? Exactamente, por lo mismo, porque tenemos cuernos pulpares muy amplios, muy altos. Entonces ahí tenemos una ligera predisposición mucho más elevada de poder exponerlos. Y si exponemos un cuerno, directamente nos vamos a terapia pulpar. O sea, acá no hay, y si nos vamos a ir como de repente directamente a la guillotina, no hay un intermedio, no hay como de repente voy a intentar salvarlo, no puedo. O sea, acá sí que nos vamos directamente a realizar la terapia pulpar, que es lo que, como dijo la doctora, no es malo, pero si lo podemos evitar, mejoramos, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a tener las formaciones radiculares. Desde un principio, cuando se da la formación de las piezas dentales, vamos a tener una formación de la etapa de campana. Posterior a la etapa de campana, nosotros ya vamos a obtener la predisposición genética de cuántas raíces se van a formar para cada pieza. Después de la formación, después de la predisposición, se van a formar la longitud de estas. Al formar la longitud de las piezas de las raíces que tenemos ahí, se van a hacer depósitos de dentina. Estos depósitos de dentina van a ser muy variantes entre cada paciente y entre cada pieza. Vamos a tener disposiciones de dentina en donde vamos a encontrar conductos en seco. Vamos a tener disposiciones donde vamos a encontrar conductos separados, pero donde también tenemos una ligera comunicación entre ellos. Y vamos a tener también disposiciones de conductos en donde se encuentran totalmente separados. Eso tenemos que tenerlo en consideración siempre. Y la anatomía externa e interna de las piezas primarias. Acá de verdad, miren, pongan atención, porque después vamos a pasar a clínica y en clínica cuando pasamos a hacer los tratamientos pulpares, sí nos va a servir ese conocimiento de la anatomía de cuántos conductos son los que yo debo buscar en un tratamiento pulpar.
Único también, si se dan cuenta, se recuerdan que les dije que eran piezas que tenían esa como lonjita en esta parte de acá. Acá está mucho mejor identificado. Ustedes lo van a ver. En una pieza permanente tiende a ser mucho más alargada. Estas van a ser mucho más chatitas. Y al ser mucho más chatitas, entonces van a tener esta ligera lonjita. De verdad, eso siempre conserva el medio. Luego vamos con lo mismo, misma definición con los incisivos laterales superiores. Vamos a tener también un conducto único, vamos a tener también ese collarín cervical que siempre tenemos que tener en consideración. Después seguimos con caninos de la misma manera, siempre un solo conducto. También nuevamente con el ensanchamiento que tenemos en cervical, que tenemos esa pancita. En las primeras molares superiores, entonces acá ya se tiene una raíz. Aquí ya vamos a tener 3 raíces. Tenemos que recordar que por cada raíz vamos a tener. Esa es la mayoría de la regla. Van a existir excepciones, eso siempre consideren. En la vida siempre van a haber excepciones, pero en su mayoría vamos a tener un conducto por cada raíz. En la primera molar superior, yo voy a buscar 3 conductos. ¿Por qué? Porque voy a tener una raíz palatal, una mesial bucal y una distal bucal. Eso tenemos que tener siempre en consideración. Y lo que les decía, ¿se recuerdan cómo se ve esa lonjita que les explicaba cómo la cara oclusal es mucho más estrecha que la cervical? Está mucho mejor identificado en una vista lateral. Ustedes lo pueden ver. Acá vean, una cara oclusal bien chiquita, pero cervicalmente son brillantes. En el segundo molar superior, exactamente lo mismo. Vamos a ver que también la piececita directamente, yo tengo que entender de que es un conducto por cada raíz. Entonces me iré a buscar palatal, mesiobucal, mesiodistal. Nuevamente nos damos cuenta, caras oclusales mucho más estrechas en comparación de cervical. Incisivos centrales inferiores, acá vamos a tener una ligera variación. En este puede existir que encontremos 2 conductos. Acá puede existir. Podemos tener el porcentaje 50-50. Pueden que encuentren 2, pueden que encuentren 1. Eso siempre tengan en consideración en los incisivos centrales inferiores de las piezas de cirugía. En laterales vamos a encontrar un conducto único. De igual manera acá también vamos a encontrar siempre ese collarín que tenemos ahí en la corona de la pieza. En caninos inferiores exactamente lo mismo, también un conducto único y el collarín en la corona de la pieza. En las primeras molares inferiores, acá vamos a tener variantes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Siempre una raíz mesial, una raíz distal. ¿Sí? Acá podemos tener de repente que tal vez la raíz distal pueda ser un conducto C. La raíz distal pueda tener 2 conductos, la raíz distal pueda tener 2 conductos comunicados, al igual que la mesial. Siempre es importante hacer una evaluación radiográfica con las límites, eso ya más adelante la doctora se lo va a explicar, pero podemos ir desde 2 conductos como hasta 4 conductos. En el segundo molar inferior, exactamente lo mismo, podemos ir también desde 2 conductos hasta 4 conductos. La verdad es que en el distal por lo general siempre encontramos el C, pero en clínica sí he encontrado varios casitos en donde he encontrado 2 conductos por distal. Entonces sí es importante tenerlo bien en consideración. Ten en cuenta que en las inferiores podemos tener desde 2 hasta 4. 5 entonces acá vamos a tener las 5 variaciones que vamos a tener de las piezas permanentes contra las piezas de citas. Y que siempre vamos a tener una vez completada la longitud de la raíz, vamos a tener un continuo depósito de lentinas a lo largo de toda la raíz. No siempre son visibles, las variaciones de conducto no siempre van a ser visibles en las radiografías. Eso siempre vamos a hacerlo por evaluación, vamos a utilizar otros métodos, pero hay que tenerlo en consideración. Aunque los incisivos inferiores por lo general tienen un conducto, a veces logran tener 2. También ya los habíamos platicado anteriormente. Y los dientes anteriores, las piezas por lo general, las incisivas no van a tener como de repente conducto lateral, lexos apicales, variaciones anatómicas no van a tener tanto las piezas anteriores. ¿Sí? Y este es un ejemplo de las molares superiores. Acá no lo dije en su momento, pero ahora sí se lo voy a aclarar. Puede que de repente ustedes en clínica, en una segunda molar superior y una primera molar superior, puedan encontrar hasta 4 conductos. Encontremos el M2, o sea, el mesiobucal. Puede que lo encontremos precisamente ayer con la doctora de la Rosa, tuvimos un casito en clínica, un compañerito de ustedes. La verdad
verdad que consideramos que va a ser futuro endodoncista. Va a ser endopedia al parecer. Creo que va a ser endopedia porque encontró un MB2 en una segunda superpuesta. ¿Qué probabilidad había? Bastante baja, pero lo encontró. Y la verdad que es un casito que vamos a ir documentando ahí, tenemos que documentar más bien, para que ustedes tengan en consideración las variaciones anatómicas que vamos a tener. Obviamente esta es una imagen tridimensional, acá lo que tenemos son estudios mucho más avanzados, ¿verdad? Que vamos a poder ver las conformaciones radiculares de las piezas para que siempre lo tengamos en consideración. Y bueno, ahora los dejo nuevamente con la doctora de la Rosa para que puedan platicar sobre el diagnóstico vulvar en niños. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, para seguir haciendo el resumen, vamos a ir con el diagnóstico vulvar en niños. Piensen siempre que tienen que buscar la característica del dolor y la historia. Si van acompañados de padres de familia o si van ellos mismos, preguntarles si el dolor aparece de la nada, a eso le llamamos espontáneo, o si el dolor es provocado. Por ejemplo, cuando él toma agüita fría, cuando come algo dulce, cuando está tomando algún chocolatito caliente, ¿verdad? O cada vez que está tocándose algún dientecito con la yema de sus dedos, por ahí, ¿sí? Eso quiere decir provocado o espontáneo. Entonces es importante porque a veces nuestros pacientitos ya tienen caries como acá en la radiografía. Entonces lo que sucede es que la comida se impacta en ese agujerito y ese es el dolor que les está causando. Muchas veces no ha atravesado ni siquiera la pulpa, ¿verdad? Asimismo, en el examen clínico, que ustedes ya lo han aprendido en diagnóstico, el examen clínico es muy importante que usted vea todos los aspectos y todas las superficies, piezas presentes, edad del paciente, si tuvo historial de trauma, si está tomando algún medicamento. Hay ciertos medicamentos, sobre todo en infantes, en los pequeñitos, que causan manchas en la superficie, ¿verdad? Hay pacientitos que, aunque sean niños, todos los días toman cafecito, entonces usted va a observar otro tipo de pigmentaciones que no precisamente van a ser caries, ¿sí? Asimismo, vamos a pensar también que es muy importante que nosotros, al momento de hacer la fase 1 y 2, hagamos palpación, ¿verdad? Que es ir tocando todos los tejidos bucales, sea blandos o duros, percusión, que esto se hace de manera en la cara bucal y en la cara incisal o occlusal de las piezas, para ir viendo si no les molesta. La percusión en las piezas primarias se hace con la yema de nuestro dedo y en las piezas permanentes se hace con el lado contrario al espejo. ¿Han visto esto, verdad? ¿Sí? En piezas primarias, recuérdense, yema de los dedos. Permanentes, mando del espejo. ¿Sí? Y que van observando el grado de movilidad según el grado fisiológico de reabsorción que está teniendo la pieza. Es normal, no se asusten, las piezas primarias, las de leche, literal, empiezan a moverse, hasta los pacientitos les van a llegar así, ¿verdad? Las pruebas pulpares en odontopediatría para piezas primarias, de verdad que acá les decimos adiós, ¿verdad? ¿Cuál sería la única que nos pueda dar datos exactos? El EndoEyes, la prueba en fría, pero nosotros nos guiamos más de radiografías, porque acá siempre los tejidos pulpares están con células que ya están demasiado grandes o demasiado viejitas, les llamamos, ya están terminando su etapa de reproducción celular, entonces ya no responden. Van a escuchar en la literatura que le dicen falsos positivos, falsos negativos. Entonces todo eso que ustedes van a leer en endo de pulpo vital, metro, prueba al calor, prueba al frío y así, nosotros en odontopediatría ya nos vamos más al historial radiográfico, ¿sí? Asimismo, como les digo, historial radiográfico mandatorio. Acá estamos viendo, por ejemplo, una reabsorción radicular interna. No es que alguien cortó el conducto sin querer. Hicieron un procedimiento de una pulpotomía, dejan los conductos completamente aislados para preservar la vitalidad, porque es una terapia pulpar vital. Y miren cómo empieza a haber signos de reabsorción radicular interna, ¿sí? También
También podemos ver signos de calcificación, lo contrario a la reabsorción, que es cuando hay más acción odontoblástica. Vamos a ver las famosas piedras pulpares. ¿Han escuchado hablar de esas? Estas piedras pulpares ocasionan que la cámara pulpar se llene completamente y nosotros en la radiografía solo vemos esto. Pero ¿y por qué se llenó? Por favor, nunca se les olvide pensar que puede ser alguna fractura, alguna restauración, algún material profundo. Y quiero que desde ya empiecen a familiarizarse como, por ejemplo, estos caninos, que nosotros solo vemos una radiografía desde este punto de vista y ojalá pudiéramos ver radiografías mesial distal o tomografías o CBCTs. Cuando le damos la vuelta a esas piezas, mire cómo está completamente el conducto, pareciera que fuera recto u ovalado, como lo describen los libros, pero vean la realidad. Es muy ancho, como igualmente un canino, por ejemplo. Entonces desde ya necesita irrigar muchísimo, limpiarlo mucho por dentro, ¿sí? Entonces nos vamos a basar ahora en todo lo que sea terapia pulpar vital, ¿les parece? ¿Sí? Donde vamos a dejar una parte de la pieza totalmente con vida. Y la primera imagen que quiero que se les quede es esta, donde usted solo llega a piso de la cámara pulpar. Más allá de piso, usted no pasa. Eso es terapia pulpar vital. Si usted pasó y se pasa los conductos, ahí ya nos vamos a algo no vital. Dentro de las terapias pulpares vitales tenemos, primero que nada, que usted deje la pieza completamente, la mayor parte del sistema de conductos radiculares vital. Tenemos que usted se asegure que su paciente ya no tiene sintomatología aparente, ¿verdad? Que ya no le diga, mire, todavía tengo sensibilidad, me inflamé, mi hijo se hinchó, doctora, ¿verdad? Todos esos aspectos. Y que usted piense, por favor, que radiográficamente usted ya no tiene hallazgos como reabsorción, áreas periapicales que vemos en radiografías, porque desde ahí estamos viendo que no era una terapia pulpar lo que necesitábamos. Además, estas áreas periapicales son muy importantes. Oye, eso sí me las tienen que ver, porque a veces cuando nosotros hacemos restauraciones como estas coronitas que están acá, sin querer nos sobreextendemos porque no encontramos el tamaño adecuado. ¿Quiénes creen que van a ser los que se van a ver interrumpidos para salir? Los permanentes. Y todo esto lo vemos radiográficamente porque empezamos a crear áreas periapicales que desde ya nos están diciendo compongan su tratamiento que no está bien hecho. Eso es literal las palabras. Sí, claro que sí. ¿Para acá? La 4. Ajá. Degradación de tejidos periradiculares sería que no existan lesiones periapicales. Cuando ustedes toman radiografías, que usted pueda ver, por ejemplo, acá estamos viendo obturación de una pulpectomía, que usted pueda ver los tejidos periapicales normales alrededor del techo apical de una pieza primaria, que pueda ver los sucesores, los permanentes intactos, ¿verdad? Si algo no está bien, de verdad, usted radiográficamente lo va a ver. Los tejidos empiezan a formar áreas completamente diferentes que las podemos describir, ¿verdad? A veces son radiolúcidas, a veces son radioopacas en su mayoría. Entonces vamos a empezar a describir si es material que se quedó allí, que se excluyó, o ya son granulomas que van formándose en base a una respuesta así. ¿Estamos bien ahí, doctora? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Vamos a hablar entonces de algo que espero que algún día se recuerden de este policía. La técnica de Cole se utilizó mucho en países de Reino Unido como Escocia y ellos les dio mucha función porque prácticamente lograron que el 55% de pacientes fueran atendidos y que no se realizan ni terapia compartimental, ni monetal, nada. Solo cortaban las piezas y colocaban su recubrimiento coronal completo. Nosotros acá en la facultad somos una escuela donde estamos apoyando el diagnóstico, donde estamos sacando piezas, donde la pieza primaria es el mejor espacio natural que un paciente pueda tener para su cliente sucesor. No utilizamos técnica de Cole, pero la van a ver escrita en mucha literatura
¿Sí? Para eso vamos a hablar más allá. Van a leer sobre recubrimiento pulpar indirecto, que es una terapia pulpar digital, ¿verdad? ¿Sí? Me avisan ahí cuando le cortemos, me dicen. Entonces, el indirecto les coloqué en rojo, ¿vieron acá? Para que no se les olvide que es la primera instancia que uno debe hacer. Cuando se prepara un fresazo, porque están aprendiendo a tener esa motricidad, a controlar su paciente infantil, a tener todo eso, para que no se les olvide que lo primero que usted va a pensar es qué tan lejos está usted de la pulpa. ¿Sí? Entonces, cuando tenga este espacio remanente o literal en el buen chapín, cuando todavía no era rosadito, ¿verdad? Cuando todavía no haya mucho color en la dentina inferior, piense en lo primero que debe hacer es un recubrimiento pulpar indirecto, que como su nombre lo dice, es recubrir la pulpa indirectamente, sin llegar a él. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta, ¿sí? Literal, es como que estuviéramos haciendo una cavidad paraoperatoria de las que ustedes están aprendiendo a hacer o ya hacen re bien, ¿sí? Entonces usted tiene su esmalte, tiene dentina, tiene la pulpa, y cuando usted ya está muy cerca en su preparación, porque usted puede medir con su fresa una sonda periodontal que ya está más allá de 1.5, se recuerda lo que mide su fresa, ¿verdad? Cuando esté más allá, la literatura dice que usted puede poner un puntito que sea entre 3, 4, no menor a 3 milímetros, ¿sí? Y esto puede ser cualquier agente que tenga pH base. ¿Cuáles hablamos? Hidróxido de calcio. Nosotros comercialmente lo conocemos como Icari, otras marcas, algunos tienen liner, tienen hasta compuestos de resina, y en la clínica, en el dispensario, van a encontrar monómeros, POT y autoculados. Pero recuérdense, esto solo se pone en la pared axiopulpar, no se pone en una pared lateral, ¿sí? Entonces, usted nunca la está poniendo encima del tejido pulpar, lo prometen, porque eso ya es otro diagnóstico que les prometo que en odontología pediátrica no se hace. ¿Por qué no se hace? Ya les voy a contar. ¿Cómo hacemos este? ¿Cómo hacemos este? Pues bueno, nosotros nos ideamos cómo ustedes podrían aprender a hacerlo. Primero, váyanse a TEM, descarguen la aplicación, ¿verdad? Cómprense su querida aspiradora, ¿verdad? Sus grapas atraumáticas plásticas están súper buenas, ahí a muy buen precio, todos los tamaños, sus fresitas redondas, sus 320 y 330 están aceptadas aquí. Y piensen que cuando estén haciendo su cavidad para restauraciones como amalgama clase 2, resina clase 1 cruzal y todo eso, piensen por favor que cuando estén muy profundos, más allá de los 1.5, aunque sean muy convexos en cervical, como creen que son en no cruzal, van a llegar fácil, ¿verdad? Entonces, por favor, cuando sea mayor a 1.5, piensen que les va a tocar hacer algo directo, ¿sí? Un recubrimiento. En el orden de historia, ¿qué materiales se utilizaban para cubrir? Miren, nosotros inclusive aprendemos con hidróxido de calcio, el bien llamado Dical, que aún está a la venta. Yo no me los liner con lo que es el hidreón, ¿verdad? Que ahorita acaban de cambiar de casa comercial y se procuran algunos y son lindos. Después están los que son de minerales trióxidos agregados, como lo que es el NPA color blanco, que antes era gris y ahora era vidrón. Están los silicatos cálcicos, que de segunda generación van a considerarlo como el Marovenki y así. Ahora ustedes que hacen de la era más de los cerámicos, que les gusta que todo frague en el momento y que no van a esperar más, están los Biosilver, por ejemplo. Y finalmente la actualidad dicta a que el cemento de una vez le traiga resina. Entonces van a ver cementos que ya son híbridos, que tienen resina, pero que a la vez tienen materiales biocerámicos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues el estándar de oro va a ir cambiando, ¿verdad? Ustedes, pero ya vieron, tenemos el Vicar, el Vicremón, el MTA, el de segunda generación que es Biomenti, ya el que es biocerámico, que trabaja en el momento, y el último que es así, el top del top, el híbrido, ¿verdad? Que atrae resina y biocerámico de una vez, y es el que usted quiere para sus hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les parece? Y lo que vamos a ver
favor piensen que la única diferencia es que usted ya llegó a la culpa. Pero esto, gracias a las asociaciones que nos permiten hoy en día estar aquí parados y enseñarlo, el policía les va a decir, por favor, no lo hagan. En piezas primarias no se hacen descubrimientos culpables directos. ¿Por qué? Porque ya no estamos en recambio celular. En una pieza primaria ya no hay ese recambio. Las piezas ya están listas para estudiarse y no tener más migración. Entonces nunca va a tener un puente de engaño, ¿verdad? Más bien va a ser algo iatrogénico porque va a lograr que la culpa se inflame y que el paciente no duerma, que el papá no los llame, que ya no quieran venir porque no le quitaron el dolor, la molestia o le causaron dolor y molestia, ¿verdad? Ahí nos quedamos entonces. Vamos a compartir un ejercicio que puedan imaginar los vamos a dividir en grupos 7. El grupo está desde Oliva, España, hasta García Lemos. De León Cabrera a García Maldonado van a resolver la pregunta número 2. El grupo 1 de Oliva, España, a García Lemos van a resolver esta pregunta número 1. De León Cabrera a García Maldonado van a responder la pregunta número 2. De Rojas López a Díaz Obando, pregunta 3. Y de a este la pregunta número 4.